¿Ven ustedes lo que hace la simpatía personificada? Es capaz de arreglar el tema de la luz. Buenas tardes. Iniciamos la segunda parte del segundo día, la segunda jornada, dedicándonos a lo que nos va a contar Caroline Cream, hablándonos sobre Bernardo de Gálvez, un virrey de la Ilustración. Caroline Cream nació en México, Distrito Federal, y se mudó a los Estados Unidos a los 17 años de edad. Completó su bachillerato en la Universidad de Miami, en Florida, su maestría en la Universidad de Texas Tech y su doctorado en la Universidad de Texas en Austin. Ha sido profesora de Historia de Texas, los Estados Unidos y Latinoamérica durante más de 40 años, 20 de ellos en la Universidad Estatal Sam Houston. Es autora de conferencias y ponencias sobre Bernardo de Gálvez por muchos lugares de Texas y de los Estados Unidos. Carolina, tuya la palabra. Gracias. Más aplauso, más aplauso. Pues iba a leer mi papel, pero se los leía a los pobrecitos allá de la peluquería y decidí que no voy a leer el papel. Así es de que quiero empezar primeramente por hablar de la Ilustración en México. Hemos hablado de Bernardo de Gálvez en España, en Pensacola, en Mobile, y todos los problemas con los apaches. Hemos hablado de Bernardo de Gálvez en las Islas Canarias, pero la cosa es que en México se ve un lado de Bernardo de Gálvez que de veras no hemos tratado de enfocarnos hasta ahorita. Así es de que lo que quiero hacer es empezar por primeramente enfocarme en la idea que la familia Gálvez eran pobres. Me perdonan, pero eran pobres. Pero la cosa es que siendo humildes, los que fuimos a Macharabiaya hoy, ¿se imaginan estar en un pueblito como ese? No eran ricos. Y la cosa es que cuando vemos a Bernardo y sus tíos, todos los tíos y su padre, estos eran jóvenes humildes. En Macharabiaya no habían fábricas, no habían trabajo, no había cosas que podrían ganar dinero más que sus ovejitas. Así es que con las ovejas, y eso era la única manera, y fue de pura suerte, de veras suerte, que llegó el obispo y encontró a José y se lo llevó a Málaga y a Madrid. Y entonces José, en vez de ser presbiterio, en vez de entrar a las órdenes religiosas, él quiso ser abogado. Pobrecito, ¿verdad? Abogado. Pero la cosa es que él ayudó a todos los otros hermanos. Siendo pobre no quiere decir que no eran inteligentes. Y esa es la cosa, cuando nosotros vemos a la gente pobre, siempre pensamos que son estúpidos, o que no quieren trabajar, o que no quieren salir de su pobreza. Pero la cosa es que es oportunidad, y a José le dieron la oportunidad. Y entonces después él ayudó a sus hermanos. Miguel, claro, empezó con la carrera militar y salió de Macharabiaya con la carrera militar. Y entonces los otros hermanos también, con la ayuda de José, de su hermano, también salieron de la pobreza. Y la cosa que importa es que no eran nobles. Eran, como se dicen, hijos de algo. Hijos de algo, hidalgos, eran hidalgos, pero todos los españoles presumían ser hidalgos, todos los españoles presumían tener sangre limpia, de no ser judíos, de no tener sangre judía. Así es de que todos la gente que vivía en España en esos años, si no tenían sangre judía, ya tenían orgullo de ser hidalgos. Así es de que
la familia Gálvez, aunque fueran pobres, tenían inteligencia y tenían el afán de trabajar, querían de salir de la pobreza. Y por eso nos encontramos con Bernardo después de su carrera militar, que llega a México. Y en México, quiero que por favor piensen cómo fue en México. Por eso les dije que ustedes, los de este lado, son los nobles. Mis nobles están de este lado. Los nobles en México, gracias a las reformas borbónicas, ustedes se habían hecho riquísimos con las leyes que pasó el rey Carlos III. Y estas leyes que impusieron también habían cambiado la manera de sacar la plata, la manera de fabricar la plata. Así es de que ustedes, los nobles de este lado, ustedes tenían palacios, tenían el dinero para comprar, para hacer, para tener carrozas. Tenían 6 mulas, 8 mulas, 12 mulas con cada carroza que tenían. México se llamó la ciudad de los palacios por la riqueza de ustedes los nobles. Y ustedes hacían un palacio más grande que el otro, más grande que el vecino, más grande que el amigo. Y esos palacios todavía existen en México hoy día. Y esos palacios son de lo más maravilloso. Pero era gracias a Carlos III. Ustedes de nobles ganaron el dinero para hacer esos palacios, gracias a los cambios de las leyes borbónicas. Pero cuando llega el virrey, el nuevo virrey, acuérdense que Matías, el padre, había sido virrey antes de Bernardo. La pregunta que yo me pongo es, ¿dónde aprendió Bernardo de Gálvez las ideas de la Ilustración? Estas ideas de la Ilustración estaban por todos lados, especialmente en Francia durante este periodo. Pero en Francia, acuérdense que Bernardo estuvo en Francia con el regimiento de Cantabria. Así es de que él pudo haber apreciado, él pudo haber aprendido estas ideas ilustres, estas ideas que por primera vez estaban sugiriendo que mis inditos de este lado eran iguales a los nobles. Y eso era una idea que era escandalosa. Claro que no podemos usar la idea de liberales y conservadores, pero sí podemos ver que los nobles, cuando sugieren que estos indios serían iguales a ustedes no van a aceptar esas ideas. Esas ideas que los indios, solamente por ser humanos, pudieran tener los mismos poderes que ustedes. Pero cuando entra un joven, Bernardo, un joven que ha aprendido estas ideas o en Francia o en las Islas Canarias, no sé dónde aprendió las ideas de la Ilustración, pero parece que Bernardo, también siendo humilde, y había avanzado al virreinato, a casi lo más alto que había. Y el libro que me prestó Juan Carlos, el rey, él va a ser mi Bernardo. Okay. Que Juan Carlos me prestó, habla de los héroes de la patria que habían empezado desde abajo y habían subido. Y estas ideas también de la Ilustración venían de lo mismo, del mismo afán de la gente de ser mejores que habían hecho antes, con la educación. Así es de que cuando Bernardo llega a México, ya saben que su padre había sido virrey, pero la pregunta que yo hago es, ¿fue Matías también uno de los que adoptaba las ideas de la Ilustración? Me parece que no.
Me parece que no, que era uno de los conservadores, de los monarquistas como ustedes, los nobles. Así es que ustedes estaban muy contentos con Matías, porque él era uno de ustedes. Bueno, se había hecho uno de ustedes, pero ustedes ya sabían que era de gente humilde. Estos son rumores que no se pierden. Esto es algo que sabían ustedes, que los Gálvez no eran nobles de principio. Así es de que ustedes, pero también muchos de ustedes, los criollos, los nobles criollos, también habían avanzado ustedes. Hay muchos en México, los nobles en México habían empezado también siendo humildes, pero con la plata, con las oportunidades que habían en México, ustedes habían avanzado, ustedes tenían los palacios. Así es de que Matías era uno de ustedes. Así es de que ustedes de nobles, ¿acaso aceptaron a Matías? Pero cuando Bernardo llegó, acuérdense que ya había estado en el Nuevo Mundo. Él vino con su tío, con José, cuando José hizo sus investigaciones. Y Bernardo, de joven, de 29 años de edad, había venido, había visto, había explorado por todo el mundo de México, ya conocía a la capital, ya conocía a Chihuahua, conocía al río Pecos. Así es de que cuando llega por segunda vez Bernardo de Gálvez, el joven Bernardo, según la tradición, todos los virreyes tenían que entrar por el mismo camino que había entrado Cortés. Así es de que cuando Bernardo llega, debe de haber llegado in the footsteps of, llegado a camino copiado de Cortés. Y Bernardo no lo hizo. Siendo joven, no sé, ya estaba listo para llegar a México, vamos a empezar rapidito. Él no quiso. Y se imaginan a los nobles de Tlaxcala que de repente el virrey no los va a ver a ustedes. No le van a dar la oportunidad de hacerle las fiestas. ¿Cómo se sienten ustedes? Ustedes nobles que de repente escuincle, como le decimos en México, escuincle era un perrito azteca que no tenía pelo, pero escuincle, joven, porque acuérdense que todos los virreyes antes habían sido ya gente de pelo blanco, de arruguitas, ya tenían varios años. Así es de que ustedes, los nobles, cuando vieron a este jovencito que les estaba insultando por no entrar a sus ciudades, por no seguir el camino de Cortés para llegar a México, él que estaba diciendo, ya vine, ya lo vi, ya no se apuren de eso, ya vamos, llegamos a México. Así es de que Bernardo fue, no por intención que insultó a ustedes los nobles, pero él sí insultó a la gente por no seguir el camino de Cortés, porque ustedes ya habían hecho columnas y flores y tirado el paso de rosas y no llegó. Así es de que ustedes los nobles fueron gente que de veras ya estaban, no sabían si Bernardito era una cosa buena o mala. Ya sabían que era héroe, como nos ha dicho Juan Carlos. Ya sabía que eran héroe. Sabían que había batallado contra los ingleses y había ganado y ya lo habían hecho conde y que así es de que ya era noble titular. Pero ustedes sabían que no era noble de origen. Así es de que ustedes eran los que ya estaban pensando que acaso este jovencito va a ser un problema. Cuando Bernardo llegó a México, en 1785, había una hambruna terrible. Había
la cosecha se había destrozado por hielo, se había destrozado por no haber agua, y la gente, mis inditos de este lado, ustedes eran los que se estaban muriendo de hambre. A los nobles, ¿qué les importaba? A ustedes son indios, hay más, van a ser más, no importa, que se mueran, no importa, porque los podemos traer de otros lados, los podemos usar, podemos encontrar otros, no nos vamos a apurar. Los nobles, lo único que resentían es que cuando se morían no estaban ahí para ayudarles, con las carrozas, con limpiar la casa, con limpiar los palacios, con limpiar las carreteras. Así es de que mis inditos, mis mestizos aquí en el medio, el grupo mixto entre los indios y los españoles, mis indios, ustedes eran los que de veras estaban muertos, estaban muriéndose, era una cosa. Ya se cambió a los indios. Los nobles. Ya ve, mejor ser indito. Pero por eso, los indios, ellos eran los que ya sabían que los nobles no los iban a ayudar. Habían alhóndigas llenas de maíz. Y ustedes los nobles decían, no, tenemos que cuidar las alhóndigas porque si no tenemos maíz para después, pues no podemos abrirlas. Y si se mueren algunos, no importa mucho. Y eso era el problema cuando llegó el joven Bernardo. Y cuando entra Bernardo a la ciudad y encuentra que hay una hambruna, no fue por ser joven, fue porque de veras tenía sentido de sobre la hambruna, que eran los pobrecitos indios. Y él fue, Bernardo, con su propio dinero, pagó que abrieran las alhóndigas, abrió las alhóndigas, les dio de comer a los indios, el maíz que necesitaban, a los mestizos, a la gente pobre de México. Y entonces además les pidió a ustedes los nobles que por favor dieran un poquito de su dinero para ayudar a los pobres. Y ustedes, los que no quisieron dar dinero, puso una lista en el periódico que había fundado su padre. Claro que él era la voz del virrey, pero puso una lista de los nobles que habían dado dinero. Imagínense a los que no dieron dinero, ¿cómo se sentían ustedes? ¿De vergüenza que no estaban en la lista de los honorables nobles que habían dado dinero para los pobres? Y los pobres, ahora saben ustedes quiénes son los que los iban a ayudar, y sabían los que no los iban a ayudar. Así es que esta lista que publicó Bernardo de Gálvez y la pedida de dinero que les pidió a los nobles en México, ustedes, mis inditos, empezaron a decir, ¿qué tipo de virrey es este? Que nos da de comer, nos ayuda cuando necesitamos ayuda. Era una cosa que era de lo más sorprendente, porque a los nobles nunca les había importado. Pero estas ideas de la Ilustración que igualan a los indios y los nobles, era una cosa de terror. Era una cosa que ustedes los nobles no querían oír. Una vez salió el joven Bernardo a caminar, y cuando estaba saliendo cuentos ya que todos conocemos, que salió y encontró a una viejita, una indita, que se le había muerto el esposo, y ahí estaba en la calle con el muerto, el pobrecito muerto esposo, ahí junto de ella, y estaba llori y llori. Y Bernardo le preguntó qué pasó, y dice, pues no tengo dinero para enterrar a mi esposo.
Y llamó al presbiterio, al padre, y le dice al padre, pues ¿qué pasó? ¿Por qué no puede enterrar a este hombre? ¿Porque es indio? ¿Porque es pobre? Y el padre le dijo, pues ni modo, no puedo, porque este es un indio y no tengo el dinero, y además no tengo a nadie que nos cante la misa. Bernardo de Gálvez le dijo al padre, yo lo pago y yo canto la misa. Bernardo de Gálvez cantó la misa para el entierro de este indio y le dio el dinero a la pobrecita viuda que lo entierren y que tenga un poquito para vivir ella. A mis inditos, un héroe. A los nobles, no tanto. También una vez salió Bernardo de Gálvez caminando y se encontró con 3 reos que los iban a colgar en la Alameda, el bello Parque Alameda hoy día. Cuando estaba haciendo mis estudios en el archivo, encontré que en la Alameda hay una parte que se llamaba el quemadero. Ya no lo tienen ahora, claro, pero había una parte que se llamaba el quemadero, donde la Inquisición sí quemaba a la gente. Y este pobrecito Bernardo encontró a estos 3 reos que los iban a colgar y los perdonó. Claro que el juez mandó noticias, el noble, a España, y dentro de unos cuantos meses le llegó una carta a Bernardo diciendo que por favor que no salga caminando cuando hay ejecuciones de la gente. Así es de que pobrecito Bernardo tuvo que quedarse en el castillo. Pero el problema también era que la gente, los indios especialmente, los indios pensaban que esto era un hombre que de veras sentía por ellos. Empezó el teatro, empezó ideas del teatro, pero la cosa es que era teatro no solamente para ustedes los nobles, era ideas de teatro. Cuando estaba hablando con el señor de abajo, Miguel Ángel, ¿cómo se llama? Usted le llamó Bernardo, que habían hecho una... Él fue uno de los que pasó una obra que hizo Bernardo de Gálvez, una obra que escribió de joven, escribió una obra sobre la importancia de cuidar a los pobres, a la gente, a los juicios, a pasar los juicios para que tengan un chance. Así es de que Bernardo de Gálvez ya tenía estas ideas. Y cuando empezó el teatro, él invitó a los niños que entraran sus obras de arte, sus obras de música. Y Bernardo y su bella esposa Marie Félicité, ellos eran los jueces para estos niños. Y no solamente hijos de nobles, hijos de los inditos también. Así es de que esto también era una cosa que era casi, no se entendía. Y no pude encontrar el refrán que dice de la pepita, que empezó de... ¿Cómo es ese, Manolo? Es un pastín que se dio a conocer en México y que venía a decir: yo conocí Pepita antes de que fuera melón. Vigila bien la francesita. Dirigiéndose a Bernardo, vigila a la francesita y... No me acuerdo del final. Pero eso era la cosa, que la gente le estaban recordando que él había empezado de humilde, empezó de Pepita. Maneja bien el bastón. Y la cosa es que de veras, la gente estaba escribiendo refranes por todo México. Así es que ustedes ya veían lo que era Bernardo, lo que estaba haciendo Bernardo para ustedes. También
puso luces en las calles de México para que no hubiera tanto robo. Ayudó a la gente de México. Completó la carrera a Acapulco para que pudieran traer de Acapulco todas las cosas de las Filipinas. También completó la Catedral de México. Así es que él estaba construyendo, estaba creando cosas para ayudar a la ciudad. Pero también, a paso de su padre, continuó la construcción del Palacio de Chapultepec. ¿Cuántos de ustedes han visto el Chapultepec? Algunos. Chapultepec es un palacio gigantesco arriba de un monte, arriba del monte de Chapulín, que los aztecas lo habían usado de fines de semana. Es un palacio inmenso. Dicen que en el palacio, en vez de poner 2 recámaras para el virrey y su esposa, habían hecho una recámara, porque Bernardo decía que su esposa se quedaba con él. Eran amantes, y eso no era cosa que él iba a separarla a ella y ponerla en otro lado del virreinato para que él tenga sus amantes, sus novias por ahí. Pero era totalmente diferente de lo que los nobles se acostumbraban. Así es de que Bernardo, cuando construyó el Palacio de Chapultepec, acuérdense que ya había pasado la revolución en los Estados Unidos, la revolución norteamericana. Bernardo había batallado durante esa revolución en soporte de los americanos. Así es que ustedes, los nobles, ¿cómo lo veían? Veían a Bernardo como si fuera uno de los revolucionarios, porque él batalló contra Inglaterra, él batalló para los colonos. Así es que ustedes, cuando Bernardo empieza a hacer estas construcciones de un palacio que se podía proteger, estaba al alto de la montaña. El Palacio de Chapultepec se podría hacer un castillo para hacer revolución contra el rey. Y eso es lo que ustedes, los nobles, decían, que este jovencito va a hacer una revolución contra el rey. Pero Bernardo era leal, era una persona que de veras quería mucho al reino de España. Él no iba a ser revolucionario, mucho que ustedes hayan dicho que sí era. Y también él era hombre que le interesaba vivir, tener cosas interesantes, cosas de ánimo, cosas. El toreo, Carlos III había empezado el toreo por primera vez después de cuando los Borbones entraron en 1700. Felipe de Anjou, cuando Felipe de Anjou empezó de rey de España, cuando los Borbones entraron en 1700, él había cerrado los toreos, pero Carlos III los abrió otra vez. Y el joven Bernardo, que le interesaba hacer el éxito, el excitement, ¿cómo se dice excitement? Come on, gente. No, excitación, no. Whatever, excitement. Anyway, ya ves, ayúdenme here. Entusiasmo. Le gustaba the excitement of jet skiing, across the ocean. That kind of excitement. Así es de que él entró con su esposa en su carruaje, dio la vuelta al toreo y entonces la depositó en el palco del virrey, y entonces él bajó. Este es un hombre que nunca había toreado antes.
Y les digo que no es fácil ser torero, no es fácil. Es una cosa que cuando te viene ese inmenso toro, ¿se imaginan? Y de joven entonces él agarró esa muleta, con la muleta. Y él empezó a hacerle pasos al toro. Pases, gracias. Ya ves, me ayudan, me tienen que ayudar. Pases. Y la cosa es que era claro que le dio mucho prestigio a la gente humilde. Pero acuérdense que los nobles solo montaban a caballo cuando entraban al toreo. Ustedes, los nobles, montaban a caballo. Y había entrado como uno de los viles indios a torear. Así es que una vez más, los indios lo vieron como héroe de lo más importante. Y los nobles, no tanto. Bernardo de Gálvez instituyó cambios en las escuelas, instituyó cambios en la ciudad para ayudar a la gente, a ustedes. Así es de que Bernardo de Gálvez había hecho cambios que los nobles no tanto, pero era una parte de la idea de la Ilustración. Así es que cuando vemos las ideas de la Ilustración, yo me pregunto, ¿qué tanto fue cosa de ser joven? ¿O fue las ideas de la Ilustración? Eso es algo que acaso nuestros ilustres nos puedan decir un poquito hoy en la tarde, porque yo quiero saber si Matías, el padre, había sido también influido por la Ilustración, si Carlos III había escogido gente sin título, gente como los Gálvez, que eran humildes. Fue Carlos III, parte de la Ilustración. ¿Qué fue? Pero esas ideas en España, los nobles en España también, ¿cómo se sentían cuando alguien como José de Gálvez llegaba a tan alto nivel de ser presidente del Concilio de las Indias? Consejo de las Indias. Ya ves, me tienen que ayudar. Pero la cosa es que ustedes se tienen que preguntar, ¿qué fue? Las ideas de la Ilustración sí fueron muy, muy efectivas en Francia, pero ¿a qué llegaron? 4 años después, ¿qué pasó? La revolución, la guillotina, donde estaban matando a los nobles. Y no me digan que ustedes en México no estaban pensando en eso. Claro que Bernardo ya se había ido. Y los virreyes de veras no tenían tanto poder, porque los nobles del ayuntamiento eran los que de veras gobernaban en México. Los virreyes eran solamente los que llegaban con las ideas del rey, las reglas del rey. Pero, ¿qué pasó durante el tiempo que se murió Matías y llegó Bernardo? ¿Quién pasa las leyes? Son ustedes, los del ayuntamiento, los nobles del ayuntamiento. Así es de que México ya, nobles, criollos, y acuérdense que los criollos eran españoles de sangre, pero habían nacido en el Nuevo Mundo y ya no eran totalmente trustworthy, que ya no tenían las mismas ganas de cuidar a España que los españoles. Pero hubieron españoles que llegaron durante las reformas borbónicas. Y esos españoles
Se hicieron criollos pronto. Así es de que ustedes, los nobles, ya estaban teniendo las dificultades de qué hacemos. ¿Estamos en soporte de la monarquía, de la idea que Dios es el Padre y el Rey y nosotros somos los siguientes y los inditos que se queden callados en la calle? Eso era el problema de la Ilustración. Eso era el problema de este tiempo. Y de Bernardo. Bernardo quiso ser virrey de toda la gente. Los nobles, no tanto. Gracias. Si quieren todos los informes más escolares, aquí están, pero no los iba a leer. Gracias. Ahora sí. Bueno, no me digan que no ha sido una conferencia original, ¿eh? Interactuando con el público, teatralizando, nombrando actores, los nobles, los indios, aquí don Bernardo de Gálvez, en fin, una maravilla. Bueno, tomamos un cafelito y a 1:30 iniciamos la segunda conferencia de la tarde. Gracias.